Hola, en este video voy a explicar distribución y distribución normal estándar. Vamos a empezar por explicar qué es una distribución normal, sus parámetros, de igual forma con la distribución normal estándar. Vamos a ver estandarización, para qué sirve. Solucionaremos un ejercicio haciendo uso de tablas Z y Excel. Y por casi último, vamos a revisar un paper académico en el cual se utiliza una distribución normal. Entonces, para empezar, una distribución normal es una distribución que se utiliza para variables aleatorias continuas. Su gráfica se ve de esta manera. A esta gráfica también se le llama campana de Gauss. Estas gráficas, las tres, pertenecen a distintos datos. Y estos valores, los de -10, 0 y 20, corresponden a la media, que a su vez es el valor en el que la gráfica está más alta, como podemos ver. Que la gráfica sea más ancha y más bajita o más delgada y más alta va a depender de la desviación estándar de los datos. Entonces vamos a revisar los parámetros de una distribución normal. Tenemos la media, que vamos a calcularla haciendo la sumatoria de los datos y dividiéndolo en la cantidad de datos. Y también tenemos la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Para calcularla tenemos las fórmulas de Excel, que son var.p para una población y var.s para una muestra. Ahora vamos a pasar a revisar la función, que sería esta. Aquí podemos ver los parámetros. Tenemos la desviación estándar, la varianza, mu, que es la media o el promedio, x, que es el valor del cual queremos calcular la probabilidad, y el resto son dos constantes, que serían pi y el número de Euler. Entonces, esta es una fórmula un poco complicada, que en general describe como el área que hay bajo la curva, bajo esta campana de Gauss, para, para llegar al valor que estemos pidiendo. Entonces, sí, es como un menor que hasta ese valor. Ahora vamos a revisar que en Excel tenemos la fórmula dist.nor.n para calcular una distribución normal. Esta fórmula nos va a pedir x, o sea, el número del cual queremos calcular la probabilidad, la media, la desviación estándar, y nos va a preguntar si es acumulado. Como estas son variables continuas, siempre va a ser acumulado, ya que de no ser así no tendría sentido. Solo nos daría la altura de la curva, que no es lo mismo. Ahora vamos a ver la distribución normal estándar. ¿En qué se diferencia de la anterior distribución? En que su media y su varianza van a ser 0 y 1 respectivamente. Esto va a hacer que la fórmula sea más simple, y lo que tengamos aquí, pues el único número que va a variar es la z, que como podemos ver aquí no es la función de x sino de z, y ya voy a explicar por qué es eso. ¿Qué pasa con esta función? Que como lo único que cambia es z, pues ya existen unos valores predeterminados para ello. Además, como pudimos ver acá, la forma de esta gráfica va a depender de la desviación y de la media. Y pues aquí podemos ver que si es 0 y es 1, pues la gráfica siempre va a ser la misma, independientemente de que tanto cambie z. ¿Qué pasa entonces? Que ya vamos a tener calculado siempre el área bajo la curva. Ahora vamos a revisar qué es la estandarización. Entonces, este es un proceso que, bueno, en general, en un contexto general, no solo para distribución normal, vamos a ver que estandarizar es un proceso que nos ayuda como a emplear ciertas normas a nivel general. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel, pues ya se tiene como el estándar de que se hace con ciertas medidas, con cucharadas, con tazas, con onzas, con litros. Y eso nos ayuda como a simplificar las cosas. Ahora, en este contexto, nos va a ayudar porque, como ya pudimos ver, calcular una probabilidad usando una distribución normal estándar es más fácil. Ya tenemos la gráfica, lo único que hace falta es hallar el área bajo la curva, que también ya la tenemos gracias a las tablas Z, que se hallan con el valor que le demos a Z. Entonces va a ser más fácil. Y adicionalmente, este valor de Z, que es el valor estandarizado, nos indica cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor por encima o por debajo del promedio. Entonces, para calcular z, o sea, para pasar de x a z, lo que vamos a hacer es que al x le vamos a restar la media y lo vamos a dividir sobre la desviación. También vale la pena aclarar que, independientemente de que tú resuelvas un ejercicio utilizando la tabla Z, o sea, utilizando una desviación normal o una desviación, perdón, una desviación normal, no, una distribución normal o una distribución normal estándar, la probabilidad de dar lo mismo. Entonces, vamos a empezar a revisar el ejercicio, que nos dice: una persona con una buena historia crediticia tiene una deuda promedio de $15.015. Suponga que la desviación estándar es de 3.540 y que los montos de las deudas están distribuidos normalmente. Entonces, lo que la pregunta A nos dice es: ¿cuál es la probabilidad de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea mayor a 18.000? Entonces, vamos a pasar de X a Z.
Para pasar de x a z, pues utilizamos la fórmula de antes, x que es 18.000 menos la media que es 15.015 sobre la desviación estándar que es 3.540. Esto nos da 0,84 y pues tenemos que hallar la probabilidad de que z sea mayor que 0,84. Ya sabemos que cuando se hallan estas probabilidades, al ser el área bajo la curva, es desde cierto punto hasta el número que se nos esté dando. Pero en este caso eso es para menor que, como en esta pregunta se nos está preguntando z mayor que, lo que tenemos que hacer es a uno, que sería una probabilidad del 100%, por así decirlo, restarle la probabilidad de que z sea menor que 0,84, que es el valor que ya teníamos. Entonces, vamos a buscar aquí. Vamos a explicar cómo se usa una tabla Z. Vamos a tomar el valor entero y el primer decimal, que serían 0 y 8, o sea, 0,8. Lo buscamos acá. Y como segundo decimal tenemos 4, que solito sería como 0,04, que lo tenemos acá. Vamos a buscar la intersección, el punto en el que se cruzan estos dos, y nos da 0,7995. Esa sería la probabilidad de que Z sea menor que 0,84. Pero entonces es mayor que. Entonces, a uno le restamos este valor y nos da 0,2005, que en porcentaje sería el 20% de probabilidad. O sea, la respuesta aquí sería, la probabilidad de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea mayor que 18.000 es del 20%. Si hacemos esto utilizando la fórmula de la distribución normal, pues va a ser un poquito más complicado, pero debe dar el mismo resultado. Eso lo vamos a comprobar ahora haciendo uso de Excel, y lo vamos a hacer de ambas formas. Entonces aquí, pues vamos a calcularlo de cero. Entonces, entonces, aquí, pues ya lo habíamos calculado, pero lo vamos a volver a hacer. Entonces, vamos a empezar por calcular Z, que va a ser el valor de X, o sea, 18.000, menos la media y dividido la desviación estándar. Nos dio el mismo resultado que antes, 0,84, aquí ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a utilizar la fórmula de la distribución normal estándar, que es esta, y lo único que se nos pide es Z. Y pues el acumulado que va a ser verdadero, ya explicamos por qué siempre son verdaderos, nos da un resultado del 80%. Esto es porque me equivoqué, se nos olvidó que al ser mayor que, tenemos que este resultado restárselo a 1. Ahora sí nos da el 20% de antes. Ahora vamos a hacerlo con la normal, no normal estándar. Entonces vamos a utilizar la fórmula de antes, pero otra vez se nos iba a olvidar el 1 menos. Ahora sí, norm.n. Se nos pide x, que es 18.000, la media, la desviación estándar, y nos preguntan de nuevo, ¿es acumulado verdadero? De nuevo, 20%, ya pudimos comprobar que deben dar lo mismo. Ahora vamos a pasar a la parte B del ejercicio, que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea menor a 10.000? Entonces, x menor que 10.000, de nuevo vamos a pasar a z, 10.000 menos 15.015 sobre 3.540, esto nos da menos 1,42 y tenemos que hallar la probabilidad de que z sea menor que menos 1,42. Como es un menor que, no hay necesidad de hacer la resta de antes, entonces vamos a pasar directamente acá. Bueno, entonces acá, aunque no se alcance a ver, tenemos menos 1,4 y el resultado está acá en la tercera, que esto sería 0,00, 0,01 y 0,02. Entonces es 0,0778. Aquí ya podremos ver el resultado, que sería 0,0778, que es más o menos 8%. Entonces vamos a revisarlo en Excel. Tenemos acá, vamos a borrar esto. No pasa nada. Vamos a calcularlo de cero. Entonces empezamos calculando Z, que va a ser igual a 10.000 menos la media sobre la desviación estándar, y este es el valor de nuestra Z. Entonces ahora vamos a volver a utilizar la fórmula, esta vez sin restar nada porque se trata de un menor que. Entonces es distribución normal estándar, solo se nos pide Z, acumulado verdadero como siempre, y ya 8% como en el anterior. Si queremos compararlo con los decimales, pues para ver que es igual, lo vamos a cambiar de porcentaje a número y es el 0,08.
Y ahí tenemos uno más parecido al que vimos allí. Pues aquí ya se ve que debe dar lo mismo con la normal, que utilizamos el 10.000, de igual forma la media, la desviación verdadero y da lo mismo. Ahora vamos a revisar el paper académico y ya. El paper académico que lleva como nombre uso de la distribución normal en la evaluación del aprendizaje. Pues aquí lo que se evalúa es qué tan factible es utilizar una distribución normal o qué tan normales son los datos que resultan después de evaluar a los estudiantes. Aquí hablan de dos formas de evaluar a los estudiantes, a las cuales llaman por norma y por criterio. Cuando se evalúa a un estudiante por norma se refiere a que, o a los estudiantes, porque esto es en grupo. Cuando se habla de los estudiantes por norma se refiere a que ordenan a los estudiantes del peor al mejor, no, del mejor al peor, y acorde con esto se asigna la calificación. En cambio, la evaluación por criterios evalúa individualmente qué notas obtuvieron los estudiantes. O sea, en la evaluación por criterios se establece desde antes cuánto vale cada punto de una evaluación, por ejemplo, y al final se asigna la nota acorde a eso. Entonces, se decía que bueno, aquí esa fue la introducción, eso es lo que acabo de explicar. Aquí explican más o menos cómo se usa una distribución normal, explican generalidades, que es una variable, las gráficas. Y aquí ya pasamos al modelo normal y la evaluación por criterios. Entonces, en el modelo normal, eh, pues lo que hacen es decir que si se suman muchas variables, bueno, en esto utilizan el teorema central del límite. Y este teorema dice que si se suman muchas variables aleatorias independientes, el resultado debe ser una variable aleatoria normal. Aquí, en este caso, las variables aleatorias independientes son, por ejemplo, en una evaluación, que la respuesta que un estudiante dé en la primera pregunta no va a afectar el resultado que dé en la siguiente pregunta, ¿sí? O sea, si te queda mal de 10 preguntas y le queda mal la primera pregunta, no va a afectar que la segunda le pueda quedar bien o mal. Entonces aquí nos dan el ejemplo también de que, por ejemplo, las notas de un estudiante no afectan al del otro, ¿sí? O sea, son dos notas independientes que se evalúan por lo que cada uno de ellos sepa. Entonces, la suma de estas variables y también el promedio de estas variables debe dar, colega, una variable aleatoria normal. Y de esta manera evalúan qué tanto se puede utilizar un modelo normal en la evaluación por criterios. Sin embargo, lograron ver que este modelo no se ajusta por completo y se creó otro que se llama el modelo edumétrico. Ahora se evalúa el modelo normal y la evaluación por norma. En este caso, la evaluación por norma, pues es la que se refiere a que las notas sean acorde con cuál fue el mejor estudiante, cuál fue la nota del mejor estudiante y cuál fue la del peor. Entonces, lo que se dificulta acá es que se pretende que solo los estudiantes que obtuvieron un puntaje igual o mayor al promedio son los que deben pasar. Y para hacer esto lo que hacen es estandarizar, podría decirse, de manera que la nota se saca restando al resultado del promedio y dividiéndole sobre la desviación estándar. Pues esto era lo mismo que hacíamos con las tablas Z y luego pues ya lo volvían a pasar a un número que pudiera dar una calificación. Ahora, por último, les voy a mostrar dónde pueden encontrar más información acerca de esto. Aquí está el libro Estadística para la Administración y la Economía. Este fue el libro que utilizamos para todo esto. En el capítulo 6 encontramos las distribuciones de probabilidad continua. Aquí tenemos la distribución, bueno, todas las distribuciones. También tenemos ejercicios por cada distribución, bueno, no todas, las más comunes. Tenemos hacer ejercicios por cada una de estas. Y al final del libro podemos encontrar distintas tablas que nos van a ayudar. Por ejemplo, al final de este tenemos las tablas Z, que fueron las que usamos hace un rato. Aquí está la tabla Z. Ahora sí, eso es todo. Muchas gracias.